Queridos amigos, bienvenidos. Nos alegra mucho saludarles. Estamos aquí con el propósito de estudiar acerca de este maravilloso libro, la palabra de nuestro amado Dios, la Biblia. Los consejos más maravillosos los encontramos aquí, porque es la palabra de nuestro amado Dios que es para nuestro bien, para nuestra paz, para nuestra seguridad, para nuestra salvación. El título del tema en esta ocasión es Percepciones propias. ¿Cómo nosotros nos vemos? ¿Cómo nos evaluamos a nosotros mismos? ¿Nos conocemos? ¿Conocemos nuestra fuerza? ¿Conocemos nuestras debilidades? Queridos amigos, la palabra de nuestro amado Dios nos invita a vernos como realmente nosotros somos. La lectura bíblica la encontramos en el libro de San Mateo capítulo 22, versículo 39, donde Jesús dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Queridos amigos, la manera como nos veamos a nosotros mismos es un componente importante de la estima propia. Y necesitamos vernos como realmente nosotros somos, aceptar lo que somos y cambiar aquellas cosas que afectan a nuestra estima propia o personal. Sin embargo, muchas veces la forma como nos vemos a nosotros mismos es un cuadro incompleto y a menudo resulta ser defectuoso porque no nos vemos como realmente somos, sino como quisiéramos ser vistos. Y este aspecto, queridos amigos, lo distorsiona todo, porque no se trata de cómo quisiéramos ser vistos, sino cómo realmente nosotros somos. Muchas veces, queridos amigos, ignoramos a propósito algunas conductas defectuosas de nuestra personalidad. En consecuencia, la moderación o la precaución puede conducir a malas interpretaciones cuando se evalúa a otras personas, como también al evaluarnos a nosotros mismos. Queridos amigos, una de las advertencias bíblicas más graves y fuertes es acerca de juzgar a otra persona. El apóstol San Pablo nos advierte en Romanos capítulo 2, versículo 1, nos dice lo siguiente: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Luego, queridos amigos, en San Lucas capítulo 6, versículo 41 y el versículo 42, nuestro Señor Jesucristo nos advierte: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Aquí el Señor Jesucristo nos aconseja que debemos de vernos a nosotros mismos, que debemos de juzgarnos correctamente, que debemos de saber que la situación nuestra puede ser más desesperante, más caótica, más lamentable que la situación de nuestro prójimo. Por lo tanto, nosotros debemos de vernos como realmente nosotros somos. Queridos amigos, la distorsión visual de nosotros mismos parece ser un problema universal. La gente está sujeta a cometer errores cuando juzga a otros. Resulta ser muy cruel. A veces la gente es muy cruel con su prójimo, con su semejante. Sin embargo, cuando se juzga a sí misma, resulta ser muy tolerante y muy suave. Hay mucho error cuando uno se juzga a sí mismo en habilidades, en carácter, en apariencia, en autoridad. Muchas veces, queridos amigos, hay mucha flexibilidad de la forma como nosotros nos vemos. Hay que reconocer que siempre habrá personas de mejor apariencia y con más capacidades que tú.
Al mismo tiempo, siempre habrá personas que te mirarán y se sentirán inferiores a ti. Queridos amigos, el círculo de apreciación personal resulta ser interminable. Veamos lo que nos repite, lo que nos menciona San Mateo capítulo 22 versículo 39, hablando acerca de la ley de nuestro amado Dios. El Señor Jesús dijo lo siguiente: y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero es amor al Padre, amor a Dios, y el segundo es amor a nuestro prójimo. Lo interesante es que aquí el Señor Jesucristo dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Queridos amigos, ¿qué implica? ¿Cuál es la parte interna de este versículo con respecto a cómo debemos de considerarnos a nosotros mismos? Este versículo incluye la idea de que una cantidad razonable de amor debería dirigirse a uno mismo, y que nuestro prójimo es semejante o igual a nosotros, no tanto en habilidades o en pensamiento, pero sí en valor o igualdad delante de nuestro amado Dios. Todos somos iguales, todos valemos de igual manera delante de nuestro amado Dios. Delante de nuestro Dios tenemos el mismo peso. Así que, queridos amigos, nadie es más que otro. Nadie debe ser menos que otro. Todos somos iguales a la vista de nuestro Creador, de nuestro amado Dios. Por lo tanto, queridos amigos, deberíamos al mismo tiempo tener una conformidad saludable en las cosas que hacemos bien. Es muy bueno sentir satisfacción en las tareas bien realizadas. Al mismo tiempo es bueno y saludable en tener satisfacción en los buenos rasgos y en las características personales que uno posee. También, queridos amigos, es necesario tener una actitud de autoprotección y de cuidado propio. Es decir, que necesitamos valorarnos a nosotros mismos. Esto es muy importante porque recordemos que Dios nos cuida como la niña de sus ojos. Dios nos da un valor inmenso. Por lo tanto, debemos de valorarnos como Dios nos valora. Y también valorar a nuestro prójimo como Dios lo valora a él también. Por lo tanto, nuestra apreciación de nosotros mismos debe de ser una apreciación moderada. Ni un extremo ni al otro, centrados. El problema surge, queridos amigos, cuando una persona no le da el crédito a nuestro amado Dios, el creador de todo lo bueno que hay en nosotros. Recordemos, queridos amigos, que la alta o la baja estima sucede cuando nos comparamos con los demás. Es importante entender que no somos iguales. Todos somos muy diferentes. Nuestro interior y nuestro exterior de nosotros mismos no tiene igual. Física, mental o intelectualmente no nos parecemos. Por lo tanto, es errado, queridos amigos, compararnos con los demás. Queridos amigos, ¿cómo entendemos Romanos capítulo 12, versículo 3 a la luz de lo que hemos considerado hasta este momento? El apóstol San Pablo nos recomienda lo siguiente: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol San Pablo nos advierte en contra de la alta estima o la baja estima. Nos dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Que pensemos de nosotros mismos con cordura, con sensatez, que podamos vernos como realmente nuestro Dios nos ve. Queridos, hay un área intermedia entre los extremos de la estima baja y la alta estima. La alta estima tiene que ver con la arrogancia. La baja estima tiene que ver con el menosprecio de nosotros mismos. Somos la obra creadora de nuestro amado Dios. Somos la corona de su creación. Y San Pablo nos advierte contra esto último, con menospreciarnos a nosotros mismos. Y él nos aconseja a ser moderados. Dice, piense de sí mismo con cordura o discreción o sensatez.
debemos, queridos amigos, de valorarnos a nosotros mismos y valorar también a nuestro semejante al mismo tiempo. El apóstol San Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8, explica que los seguidores de Cristo necesitan reconocer y valorar la participación de cada uno, es decir, la participación de nuestro prójimo en la vida diaria, de acuerdo con los dones o habilidades individuales que hemos recibido. El apóstol dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Queridos amigos, todos somos iguales delante de nuestro amado Dios, pero es importante que podamos tener una percepción correcta de nosotros mismos. No hay nada de malo en reconocer cada don, usándolo para fortalecer la vida de nuestro prójimo por quienes Jesús murió, y agradecer a nuestro amado Dios por ellos. Tenemos habilidades, tenemos capacidades que Dios nos ha dado, pero es para beneficio de nuestros semejantes. Querido amigo, querido hermano, puedes hacer una lista de los buenos atributos, características y habilidades que Dios te ha dado. ¿Cómo puedes usarlos y al mismo tiempo mantenerte humilde delante de nuestro amado Dios? ¿De qué modo mirar diariamente a la cruz de nuestro Señor Jesucristo nos ayudará a mantenernos en nuestro lugar? Queridos amigos, Jesús se dio a sí mismo. Se sacrificó y murió en la cruz del Calvario para darle vida a todos aquellos que acuden a Él. Por lo tanto, el mejor lugar donde nosotros podemos acudir es a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el camino de la vida necesitamos a un amigo que nos fortalezca, que nos entienda, en quien podamos confiar y que nos transforme para hacer bendición para otros. Sin duda ese ser anhelado se llama Cristo, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, el maestro de Galilea, nuestro creador y nuestro sustentador, el divino caminante que nos acompaña. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como Dios te ve? ¿Cómo te valoras? ¿Te valoras como Dios te valora? ¿Cómo valoras a tu prójimo, a tu semejante, como Dios lo valora? Queridos amigos, tenemos una gran responsabilidad delante de nuestro amado Dios de cómo vemos a nuestro prójimo. Pero también de igual importancia es cuál es la percepción que tenemos de nosotros. Ojalá, queridos amigos, que podamos evaluarnos correctamente. Ni alta estima, ni baja estima, que podamos ser moderados delante de nuestro prójimo y delante de nuestro amado Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fuerza para vernos como realmente nosotros somos y la sabiduría del Dios Todopoderoso. Amén y amén.